Sergio Rodrigo, Roberto Larrañaga y Víctor Pérez Martínez. Y disponen ustedes de un tiempo de 10 minutos para explicar, de 20 minutos, disculpen, para explicar su posición. Muy buenos días, Egunon. En primer lugar, les damos las gracias por acogernos aquí, en la casa de todos los navarros, para poder contarles quiénes somos y, sobre todo, por qué nos constituimos como asociación justo ahora, que quizá es lo más interesante. Así que gracias por invitarnos a esta comisión, gracias por su tiempo, por escucharnos. También venimos convencidos de que tenemos mucho que aprender de ustedes, que son personas comprometidas con el servicio público y con el bien común. Como habrán podido notar, el nombre de nuestra asociación, Egonon, suena fonéticamente similar al Buenos días en euskera, que muchos de los presentes usamos o escuchamos a diario, pero no va por ahí la cosa esta vez. Tomamos el nombre de la máxima latina Etiam si omnes ego non, es decir, aunque todos lo hagan, aunque todos lo piensen, aunque todos lo digan, yo no. La expresión hunde sus raíces milenarias en un importante texto de los primeros siglos de nuestra era, que quizás sea el más importante texto, y fue empleada en tiempos más recientes, ya en el siglo XX europeo, para sintetizar una actitud de resistencia firme frente a los regímenes tiránicos que se sustentaban, por doloroso que resulte reconocerlo, sobre el apoyo de mayorías cegadas por el odio o retraídas por el miedo. No pretendemos trazar paralelismos que serían injustos porque se tratan de escenarios radicalmente diferentes, pero la asociación Egonon nace de la convicción de que hoy, en nuestro contexto público, en nuestro contexto social, cultural de Navarra y el País Vasco, sí existe una resignación, una transigencia, hasta una aceptación de ciertos discursos que nos parecen profundamente inmorales y frente a los que queremos significarnos y decir yo no. Estos son discursos que tratan de enaltecer o legitimar el terrorismo de ETA o que deforman la memoria compartida en torno a sus horrendos crímenes y que casi siempre se expresan a través de homenajes o bienvenidas u otras celebraciones populares en las que, con cuidadosa sutileza para no traspasar los límites del Código Penal, para quedarse siempre dentro de la legalidad, se exalta una ideología que motivó aquellos actos inhumanos, cuando no directamente a sus perpetradores. Afortunadamente, no todos, ni la mayoría, ni siquiera una gran parte de la sociedad promueve o participa en estos actos. El omnes al que nos referimos, el que nos llevó a elegir nuestro nombre, no se refiere a quienes activamente defienden y reivindican el legado de ETA. Sí se refiere, en cambio, a la mayoría que se resigna a convivir silenciosamente con estos discursos y con esas manifestaciones públicas. El omnes son los que por impotencia, hastío o indiferencia han venido aceptando que en cada fiesta popular en Navarra y el País Vasco se ensalce al terrorista como una especie de héroe ejemplar. Los que han consentido que con ocasión de cada excarcelación se celebre un festejo en las mismas calles en las que cayeron las víctimas. Quienes han dado por buena la ocupación del espacio común, entendido como un espacio que es físico, pero también social, cultural, espiritual, en algún modo. Esa ocupación por parte de quienes aspiraron a legitimar la violencia como medio de acción política. El objetivo de nuestra asociación, por tanto, es manifestar que, ante el homenaje a ETA, las únicas respuestas no pueden ser la complicidad o la indiferencia. Esta joven asociación aspira a reunir a personas diferentes, de distintas sensibilidades intelectuales y políticas, que compartan solamente un mínimo factor común: la oposición pacífica y firme a la exaltación y a la apología del terrorismo de ETA. Sin eufemismos y sin movernos ni un solo milímetro de ese suelo ético. Pero por lo demás, deseamos, acogemos y damos la bienvenida a la pluralidad política. En nuestra breve trayectoria, hasta ahora, brevísima, hemos realizado algunas tareas de divulgación por medios diversos. Hemos comparecido frente a actos de homenaje a asesinos para que se hiciera materialmente visible nuestro reproche. Hemos difundido a través de nuestra página web y redes sociales algunos contenidos, textos y materiales que cuestionan esos discursos legitimadores del terrorismo. Y hemos organizado una serie de encuentros con periodistas, escritores y pensadores en torno al Día de la Memoria convocado por Gogora, el Instituto de la Memoria del Gobierno Vasco, que tuvieron lugar en noviembre del año pasado. Y bueno, llegados a este punto hay una aclaración que sí nos parece importante hacer, y es que la asociación no somos víctimas de ETA ni estamos formados por familiares de
de esas víctimas. Esas asociaciones ya existen, tienen su labor y se la reconocemos, es necesaria, pero digamos que lo que nos une a nosotros es, lo que nos ha llevado hasta aquí, es lo que podríamos llamar una rebelión individual o personal hacia esta clase de actos y situaciones que tristemente se han convertido en normalidad en los espacios públicos aquí en Navarra y en el País Vasco, y a eso en concreto es a lo que decimos yo no. Yo no justifico los asesinatos, o yo no enaltezco a los asesinos, o yo no quiero permanecer indiferente, ¿no?, mientras el culto a cierta violencia política siga siendo normal o se siga viendo de manera normal en mi tierra. Yo no. Y esa es un poco la base que nos une a todos nosotros. Es el hecho de ver de ser personas que o hemos nacido aquí, o trabajamos aquí, o que vivimos aquí en Navarra y en el País Vasco, y que hemos presenciado o seguimos presenciando una serie de actos, de eventos y de situaciones que se han ido calificando de normales y que creemos que no lo son, ¿no? Porque el hecho de que algo sea común, frecuente, habitual, no lo convierte en algo válido, necesario o correcto. Y eso es lo que nos une. Es el pensar que cómo puede ser que gran parte de la sociedad, ¿no?, desde los mayores, pero también hasta los jóvenes, incluso gente que era muy pequeña o no había nacido en los peores años de ETA, no diga nada o no quiera significarse cada vez que se homenajea a un preso en su pueblo, o cuando ve una noticia de este tipo en televisión, o cuando sale a la calle y ve una pintada en su barrio, o cuando un amigo saca el tema de manera habitual, porque son temas que salen en el día a día. Quiero decir, ¿acaso no rechina o no le rechina a más gente, ¿no?, este cierto olvido institucional o este silencio, ¿no?, que a veces parece hasta cómplice? Y a nosotros sí, eso nos rechina, y por eso, en parte, decidimos montar Egonon. De hecho, en las primeras reuniones de la asociación, cuando apenas éramos una docena de personas, pues íbamos hablando un poco de nuestro contexto biográfico, de dónde veníamos, de dónde era cada uno, dónde trabajábamos, qué nos había llevado hasta ahí. Y nos llamó la atención un rasgo que compartíamos todos. Y era que, por ejemplo, desde que éramos niños o chavales, habíamos convivido con la propaganda de ETA, ¿no?, de los presos, pues en todas las celebraciones locales populares, en todas las fiestas, ya fuese en capitales, pues aquí en Pamplona en los Sanfermines, los de Bilbao pues en la Semana Grande, la gente que venía de los pueblos, de Galdácano, de Leiza, de Irurzun. Vamos, que al final no había un vasco, un navarro que no haya encontrado los rostros de los presos de ETA, ¿no?, en folletos y en pancartas en su pueblo. No hay un vasco, un navarro que no haya visto o no siga viendo pues sus calles pintarrajeadas en favor de los presos o de la liberación, o en ocasiones incluso pues, glorificando esa lucha que en realidad pues, vemos que fue la decisión de algunos de atacar violentamente a quienes al final no pensaban como ellos, ¿no? Y esto lo hemos visto en muchos sitios, a todas horas, en conciertos, en las chosnas por la noche de fiesta, en las barracas de los niños. Han sido décadas, pues, poco a poco, de convivencia con estos mensajes que pues, permanentemente han ido invadiendo nuestro espacio común, tratando de erosionar pues, la memoria o la verdad, como si a base de repetición se fuese a lograr una aceptación y una validación de las reivindicaciones. Pues a eso en concreto también decimos que no. Y como comentaba mi compañero, es cierto que la legalidad de esos actos pues, nos obliga a tolerar su existencia, están ahí, pero también es cierto que nuestra conciencia de ciudadanos nos obliga a señalarlos y a llamarlos por su nombre. También es legítimo hacer eso, por supuesto siempre con la palabra y el respeto, pero enfrentándolos de manera tajante. Y, como les digo, no bajo la bandera de una ideología, sino, en nuestro caso, con la verdad y con los hechos. Pues estas personas fueron asesinos, por tanto, pues ahora son presos, o por tanto no merecen ningún homenaje a nuestro modo de ver. Otra reflexión que hacíamos es que somos una sociedad solidaria, ¿no? Creo, que es algo propio de nuestra tierra, aquí, de la idiosincrasia navarra y vasca, ¿no? Creo que es algo que la gente de fuera nos dice mucho. Y por eso, precisamente, nos resulta más chocante que, siendo esta zona pues, la cuna de las cooperativas, del asociacionismo, de las cuadrillas de amigos que aquí en Navarra son sagradas, ¿no?, de las propias sociedades gastronómicas, es que sean precisamente personas de aquí las que paradójicamente más impliquen pues, con una causa tan cuestionable, ¿no?, como es el mostrar apoyo a los presos de ETA. No sé, nos cuesta entender que a nuestra juventud, dispuesta a asociarse y a dar su tiempo, sus ganas, su dinero
a los fines solidarios más diversos y más variados, elija como una de sus causas principales la defensa y la exaltación de los presos, ¿no? No sé, no hay otras causas mejores o más urgentes o más necesarias. ¿Qué llevará a un adolescente en 2022 a querer dedicar sus ratos libres, su tiempo, a defender, a esforzarse por una causa así, ¿no? Y luego también, ¿por qué incomoda o causa tanto rechazo que haya gente, una parte de la sociedad que, bueno, pues que lo señale o que lo ponga de manifiesto o que se haga estas preguntas? ¿Por qué? Simplemente el hecho de que se lo cuestionen. Y bueno, como les decía, muchos de nosotros hemos llegado a esta conclusión pues, a título personal, en distintos momentos de nuestra vida, de forma pues, natural. Y ahora, gracias pues, a las redes sociales, nos hemos podido poner en contacto y surgió la oportunidad de asociarnos, ¿no? De, oye, vemos que aquí hay un sentir, vemos que muchas personas pensamos esto, ¿por qué no montamos una asociación? Y porque pensamos que es importante, además, dar nuestra opinión, expresar disconformidad y, especialmente, pues, ir allí donde nadie ha ido a verbalizar un rechazo o a mostrar una oposición pacífica a todos estos hechos que, como les decimos, pues, nos parecen criticables. Y habrá quien piense, pues efectivamente, que oye, en aras de pues, una convivencia o una concordia, pues, oye, pues mejor no hacerlo, ¿no? Pues ¿para qué te vas a complicar? Que será mejor pues, dejar que suceda o pues, con la esperanza de que ya con el paso del tiempo pues, esto se acabará. Pero es que creemos que los hechos nos dicen lo contrario. Los datos demuestran que estos hechos pues, se siguen sucediendo y además, curiosamente, o quizá no tan curiosamente, cada vez más. El año pasado, el Observatorio de Radicalización de Covite, creo que fue, constató un incremento de casi el 46% en el número de homenajes a ETA con respecto al año anterior. O sea, en total, 282 homenajes el año pasado, como les digo. Es decir, que casi una vez al día, si no contamos los fines de semana, un grupo de personas se reunió aquí para celebrar la existencia de una organización como ETA. A este propósito, precisamente, hay otro estudio, también de 2021, realizado por el Observatorio de la Realidad Social del Departamento de Derechos Sociales y entiendo también que del Departamento de Educación del Gobierno Foral, que revelaba que un 26% de la población escolar de la educación secundaria obligatoria de Navarra opina que el uso de la violencia puede estar justificado en algún caso para la obtención de fines políticos. Otro 22% no sabe o no contesta. Claro, estas cifras consideradas en su conjunto se acercan peligrosamente a la mitad de los encuestados y son encuestados que constituyen el futuro inmediato de nuestra sociedad. Del mismo modo, la 26ª edición del estudio EITB Focus de la Televisión Pública Vasca, también de 2021, reveló que casi el 70% de los vascos y navarros opinan que ETA tenía que, cito, haber dejado las armas antes. Es decir, que hay más de 2/3 de la sociedad que opina que durante algún tiempo esa violencia fue aceptable, a pesar de que la vastísima mayoría de los crímenes de ETA se perpetraron cuando ya vivíamos en democracia. Estos datos no nos dicen que la mayor parte de la sociedad navarra y la sociedad vasca estén a favor del terrorismo, desde luego, eso lo tenemos claro. Pero sí son datos que nos hablan de anestesia, de insensibilización. Nos dicen que la mayoría de nuestros conciudadanos se han acostumbrado, se han resignado a un argumentario que justifica la existencia y la actividad de ETA o que trata de reescribir su historia. Y nos preguntamos cómo es posible que casi nadie se pronuncie en contra de esos homenajes a presos, ya sea cuando los ven debajo de sus balcones o cuando los ven desde su casa en los telediarios. ¿Por qué hay pintadas que rezan Agur eta Ohore o otras consignas que ensalzan a ETA y no escandalizan a casi nadie? Y permanecen en sus muros durante días sin contestación. Y por eso surge Egonon, porque pensamos que lo que se ha llamado habitualmente, coloquialmente, la táctica del avestruz, no funciona. Porque mirar hacia otro lado es otorgar toda la ventaja a una visión del mundo según la cual intimidar al rival político o ensalzar a quienes intimidan al rival político es aceptable. En definitiva, estamos aquí porque pensamos que evitar el debate es renunciar a mejorar nuestra sociedad. Egonon es una agrupación de ciudadanos conscientes de compartir un pasado que está marcado por el terrorismo de ETA y por la complicidad de muchos con ese terror. Y sí, sabemos que ETA fue derrotada, pero los efectos de tanto tiempo de asesinatos y amenazas siguen vigentes, o algunos de ellos siguen vigentes. La vida política en Navarra y en el País Vasco no es igual para todos. Lo dice el personaje de Maisabel Lasa en la película de Itziar Bollaín, que recibió 3 premios Goya el sábado pasado.
Al encontrarse cara a cara con uno de los verdugos de su marido, le dice: nada es normal, parafraseo, nada es normal porque lo envenenasteis todo durante años. El 18 de septiembre de 2021, la red SARE convocó una serie de concentraciones en apoyo a Henri Parot, un terrorista responsable de la muerte de 39 personas. Para nosotros esto sencillamente no es explicable. No nos parece que tenga justificación posible que haya quienes, teniendo delante de sus ojos las historias de 39 familias destrozadas, elijan expresar afecto público hacia el asesino. Y por eso aquel día algunos de nuestros compañeros se presentaron en Mondragón con 2 pancartas que, por cierto, solo expresaban mensajes factuales. Parot il Chaile, decía una de ellas, y porque fueron asesinos son presos, decía la otra. El 30 de noviembre, menos de 3 meses después, el colectivo mayoritario de presos de ETA anunció con solemnidad el fin de los homenajes públicos a etarras excarcelados. Una noticia, lógicamente, bienvenida. Luego hemos sabido, hace unos días, que esa decisión presentada como un acto de responsabilidad también era moneda de cambio para negociación de intereses con instituciones penitenciarias. Pero eso es irrelevante, porque aunque los motivos puedan ser considerados como espurios por algunos, nada ha cambiado entre tanto, o poco ha cambiado. El 21 de diciembre, Miquel Albisu era recibido entre aplausos frente a los juzgados de San Sebastián. El 24 de diciembre, la salida de Iñaki Echeverría de prisión era celebrada en Pamplona con bengalas, banderas y flores. Es verdad, Sortu se apresuró a subrayar que el acto no era iniciativa de la izquierda abertzale. También es verdad, por otro lado, que hace 3 semanas daba la bienvenida al último jefe de ETA, David Pla, como nuevo miembro de la dirección del partido. Nos parece que esto crea una disonancia cognitiva, una duplicidad que nos extraña que no encuentre oposición generalizada en la sociedad. Y pensamos que esto es posible porque los ciudadanos vascos y navarros estamos saturados, estamos acostumbrados, estamos, en consecuencia, lamentablemente, también despreocupados de todo ello. Y bueno, pues más o menos por todo esto nace Egonon. Y, lógicamente, empatizamos con nuestros vecinos, amigos y con la gente que ya pues, ha perdido la esperanza de que algo vaya a cambiar. De verdad, lo comprendemos, porque es que muchos de nosotros hemos estado ahí durante mucho tiempo pensando es que no tiene sentido ya montar esto, ¿para qué? Más de lo mismo, la gente está saturada, es necesario, hace falta. Pero al final queremos recordarnos a nosotros mismos primero y luego pues, a quien quiera escucharnos que al final la calidad moral de las decisiones humanas creemos que no depende de que cosechen frutos, sino del dictado de la conciencia, de lo que nos dice pues, qué está bien y qué está mal, qué es verdad y qué es mentira. Y, no, a ver, nosotros no estamos aquí para arrastrar a nadie hasta la posición que defendemos, faltaría más, pero sí queremos recordar que hay otro camino. Y miren, si con eso animamos a que alguno que ya hubiera tomado la toalla, a ver qué otra postura es posible y que no todo es o aceptación o resignación, pues ya con eso estaremos satisfechos, ¿no? Y es nuestro deseo contribuir con esta perspectiva al discurso público a través de manifestaciones o pacíficas o divulgación de contenidos, actos culturales, como pueden ser los encuentros que realizamos en el Día de la Memoria, alguna jornada, presentación de libros o la proyección de alguna película documental pues para hacer cineforum, para generar un debate sano, constructivo en torno a esto. Y bueno, no queríamos terminar, aunque ya es un poco cliché, por desgracia, recordando la cita del pensador irlandés Edmund Burke, que decía que aquello de que para que el mal triunfe en el mundo no basta con que los hombres de bien o los que se tienen por hombres de bien no hagan nada. Y bueno, pues esta joven asociación considera que, bueno, pues aunque seamos pocos, pues somos necesarios o tenemos nuestro fin. Y estamos tan convencidos de ello que, pues aunque fuéramos solo uno, y quizás solo por eso, seríamos todavía más necesarios, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos, invitarnos aquí hoy y no, estamos a su disposición para pues, cualquier pregunta, aclaración.